cómo crear orden a partir del caos y cómo hacer para no crear más desorden del que ya hay. Yo ya hace un rato cuando comencé este live y presentaba el tema, que es muy obvio, ¿no? Es muy obvio que vivimos en un mundo donde hay un caos que va creciendo día a día. Si ir más lejos, hace unos días atrás, desgraciadamente tuvimos la noticia todos de estos bombardeos hacia Israel de parte de Irán. Es un ejemplo de cómo se suma más caos al que ya hay en el mundo. Porque recuerdo que todavía tenemos una guerra que está llevando a cabo en Ucrania, Rusia-Ucrania. Entonces, día a día es como que cuando uno mira el mundo, mira las noticias, lamentablemente lo que ve es un caos creciente, no un orden creciente. Entonces el tema sería preguntarse por qué pasa esto. Porque esto que pasa a nivel mundial refleja lo que pasa en nuestras vidas particulares, en la vida tuya, en la mía, en la de cada uno de nosotros. El mundo finalmente es simplemente la suma de las vidas individuales. Entonces yo veo caos en el mundo, en el planeta, en las naciones, es porque hay caos en la vida de cada uno de nosotros. Y si el caos mundial, está increyendo, es porque en nuestras vidas personales también el caos lamentablemente está increyendo, está en aumento. Ahora, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Porque esto lo que marca es involución. Involución, no evolución. Involución, ir para atrás. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a remitirnos un poquito a la Kabbalah, que saben, yo trabajo mucho desde esa perspectiva. Y pensemos una cosa. Cuando Dios crea el universo, la Biblia nos cuenta, ¿no?, que en ese primer momento había un caos inicial y en el acto de crear, que se hace con la palabra a través del verbo, recordemos siempre la importancia de las palabras, porque esto es fundamental, entenderlo y recordarlo. No hablar al pedo, no hablar de más, no decir cosas que no suman, mucho menos decir cosas que restan. Entonces, el insulto hacia el otro, la queja permanente, el comentario que tiene un tono crítico pero peyorativo, que lleva a discriminar, a excluir, no sirve. Pero no es solamente que no sirve, que no hace un bien, no. Además de que no hace un bien, hace daño, hace mal, aumenta el caos. La palabra tiene un poder impresionante. Con la palabra estamos creando ángeles o estamos creando demonios. Y eso luego tiene consecuencias sobre el resto y sobre nosotros en primer lugar, sobre nuestras vidas. Volvemos a lo que estaba diciendo. Cuando Dios crea el universo a partir de la nada, de ese caos inicial, a través de la palabra, lo que hace es poner orden. El primer decreto, la primera frase es: sea la luz. Aparece la luz y luego a partir de la luz se va a ir estableciendo un orden cósmico universal. ¿Sí? Separamos las aguas de arriba de las de abajo, a las de arriba las llamamos cielos, a las de abajo tierras, luego en la tierra misma separa lo seco de lo húmedo, a uno la llama aguas o mares y a otra lo llama tierra, bueno, y así va creando diferentes cuestiones hasta llegar al ser humano, las plantitas, los animales, el ser humano por último. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? En el acto de la creación hay un proceso de evolución que va del caos hacia el orden creciente, ¿sí? Se van estableciendo las cosas. Primero esto, después lo otro, después lo otro. Hay un orden lógico, un orden coherente. Entonces se va creando mayor nivel de coherencia, mayor nivel de orden.
Observemos una cosa. Los 10 mandamientos son 10 preceptos que recibe Moisés en el Sinaí. Tienen un propósito, que es dar orden, ordenar a un pueblo caótico. El pueblo hebreo, los israelitas que han estado cautivos 400 años en Egipto, necesitaban orden. ¿Sí? Pues eran un montón de gente con creencias diferentes, con pensamientos y costumbres distintas. No había una cosa homogénea. Entonces era un caos. Esos 10 mandamientos o preceptos ponen orden, establecen un orden que permite vivir sanamente en sociedad, de manera civilizada. Entonces esos 10 mandamientos tienen toda una parte que hablan del orden social. No matarás, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Está diciendo, bueno, mirá, hay que poner reglas. Si queremos convivir, tenemos que tener reglas. Porque si no, es un caos. Si cada uno hace lo que se le da la gana, bueno, es un estado de salvajismo total. Ahora, los primeros mandamientos, son los segundos, de los 10, los últimos 5 son generar un orden social. Los primeros 5 tienen que ver con el individuo. Yo no los voy a explicar ahora porque es muy complejo el tema de los 10 mandamientos. Yo lo explico en mi curso de Kabbalah, de iniciación en la Kabbalah, con mucho detalle, pero no me voy a detener en cada uno. Lo que sí les quiero decir es, primero, esos 10 preceptos que están destinados a poner orden. Los primeros ponen orden en lo individual, en el mundo interior, en el mundo subjetivo. Que cada uno tenga orden en su vida particular. Y luego ponemos orden en lo social. Pero la respuesta es, tenemos que vivir en el orden, si queremos que las cosas no vayan medianamente bien. Ahora, si queremos que todo sea un caos, vivamos desordenadamente, en lo individual y en lo grupal, en lo social. Voy a aclarar una cosa, fíjense qué pasa. Este pueblo hebreo que ha salido de Egipto, como dije recién, estuvo 4 siglos, más o menos, cautivo en Egipto. Para llegar al punto donde ese pueblo se libera de los egipcios, Egipto quiere decir esclavitud, tuvieron que haber 10 plagas. Dice, Dios mandó 10 plagas. Todo esto que estoy explicando hay que entenderlo bien desde el punto de vista cabalístico. No son cosas que han ocurrido históricamente, de manera real. Se tiñó el Nilo de sangre, apareció la plaga de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de las ranas. Son simbolismos. Igual que el pueblo de Israel y los egipcios y el faraón, básicamente, son un simbolismo. El faraón, en esa historia, simboliza al ego, al yo inferior del ser humano, al ego dominado por la sombra, es decir, al ego que está al servicio de las pasiones más bajas, al egocentrismo, al egoísmo, a la egolatría. Yo soy lo más, yo tengo la verdad absoluta, los demás no saben nada. Los que no piensan como yo son tarados, son estúpidos, hay que exterminarlos. Eso es egocentrismo, egolatría. ¿Ok? El ego tomado por la sombra. Entonces tenemos un ser humano absolutamente egoísta, primitivo, cuasi chimpancé. Bien, con una salvedad. El chimpancé es un animal que no tiene capacidad simbólica, entonces no tiene una conciencia moral, que está bien, que está mal. El ser humano, que se maneja como un simio, es mucho más grave lo que está haciendo, porque tiene conciencia moral y no la usa. Entonces el egoísmo humano, que es el ego, es el faraón en la historia del antiguo Egipto. El faraón es el ego desmedido, que lo que quiere es más poder, más adoración, que lo aplaudan, que lo admiren, que lo elogien, que lo adulen, que se arrodillen ante él. Eso es egolatría, egocentrismo. ¿Bien?
¿Qué pasa cuando uno actúa de esa manera? Vienen las 10 plagas de Egipto. Y las 10 plagas de Egipto, ¿qué crean? Caos. Caos. Entonces la enseñanza básica de esta historia, porque no voy a entrar en detalle, digo porque no podemos en un live comentar en profundidad qué es cada uno de los 10 mandamientos, pues cada mandamiento tiene un significado mucho más profundo del que creemos. No robarás no es no robar nada más, es algo mucho más profundo que eso, ¿sí? Entonces, los 10 mandamientos tienen cada uno de ellos un significado cabalístico muy profundo que habría que comprender. ¿Por qué? Porque nos permiten poner orden en el caos. Son preceptos que nos ayudan a vivir en armonía, a crear armonía en nuestras vidas y luego en la sociedad. Ahora, cuando hacemos lo contrario y vivimos centrados en el ego, eso se llama egocentrismo, como dije recién, vienen las 10 plagas de Egipto sobre nosotros. ¿Qué son las 10 plagas de Egipto? No voy a explicar cada una de ellas tampoco porque es muy complejo y no tenemos el tiempo. Pero en términos simbólicos es caos creciente. Cuando yo no respeto las leyes universales y entonces las transgredo, las violo permanentemente, lo que tengo como resultado de eso es caos en mi vida, desorden creciente. Sufrimiento, a ver si lo entendemos, sufrimiento. La vamos a pasar como el culo. Muy mal. Pero ¿qué está pasando? ¿Hay un Dios que se enojó contra mí y ese Dios entonces me manda un castigo? No. Somos nosotros mismos los que generamos ese desorden porque estamos transgrediendo leyes universales. Así que el primer punto es entender que no hay, lo remarco, lo resalto, no hay ninguna entidad superior que nos castigue cuando hacemos un mal, cuando metemos la pata, cuando transgredimos una norma, una ley universal. No hay un ser superior que nos castigue. Eso es cuento para chicos. No existe el Dios castigador, no existe. Lo que hay es una consecuencia natural. Si yo violo una ley, tengo caos. Y yo pongo el ejemplo fácil siempre. Entonces, ¿cuál es el ejemplo fácil de esto? Agarremos una ley física que todos conozcamos. ¿Y cuál podría ser? La ley de gravedad. Todos conocemos la ley de gravedad, ¿no? Todos la conocemos. Porque sabemos que si yo abro la mano y suelto, el objeto que tengo se cae y se rompe. Así que todos conocemos la ley de gravedad. Entonces, imagínense si a mí se me ocurre tirarme por el balcón. Ahora. Salto al vacío. Y me voy a lastimar. Si estoy muy alto me puedo matar. Si estoy no tan alto me voy a quebrar varios huesos. Pero seguramente una consecuencia va a haber. Entonces yo digo, ¿es un castigo universal? No, no es un castigo universal. Simplemente es, violé la ley universal, hay una consecuencia. Bueno, las leyes universales, pero las importantes, que van más allá de lo físico, pues hay muchas leyes universales que van más allá de lo físico, que tendríamos que conocer. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocer esas leyes, esos principios, como el de causalidad, el de correspondencia, el principio del ritmo, el principio del género. Hay muchos principios, leyes universales, repito, que tenemos que aprender y tenemos que conocer. Porque si estamos en la ignorancia, lo que va a pasar es que, como no nos damos cuenta, porque no conocemos las leyes, las estamos transgrediendo una a una todo el tiempo, porque ni sabemos qué están, ni sabemos cuáles son. Entonces, cada vez que transgredimos una ley, hay una consecuencia. Siempre. Y creamos desorden y caos en nuestras vidas. Así que, primero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a conocer cuáles son las leyes universales. 1. 2. Aprender a comportarnos, a pensar, a sentir, a hablar y a comportarnos de acuerdo a esas leyes. 3. El resultado de eso va a ser, en mi vida va a haber un nivel de orden, de armonía, de balance creciente. ¿En dónde?
en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, en lo vincular. Entonces todo va a ir mejor, todo va a ir mejor. Vamos a dejar de sufrir tanto, vamos a dejar de padecer. Ahora, si hacemos lo contrario, que es seguir como estamos hasta ahora, no conocer las leyes, entonces todo el tiempo estar violando, transgrediendo esas normas. Bueno, resultado de eso, ¿cuál es? Caos creciente en nuestras vidas. En lo individual, caos creciente luego en lo familiar, caos creciente en lo grupal, en lo social y finalmente en el planeta en sí, en lo planetario, en la humanidad. Entonces cada día, estás muy elegante, Fer, me dice Ceci, gracias. Cada día que vemos una noticia terrible como esta, che, Irán bombardeó Israel. Luego de salir de ese shock, de ese impacto inicial, lo que tenemos que hacer es decir, che, yo estoy contribuyendo a este caos que va en aumento. Entonces tengo que mirar hacia adentro, en mi vida particular, y decir, a ver, ¿en qué aspectos de mi vida en particular estoy generando caos? ¿Y en qué aspectos de mi vida podría poner más orden, más armonía? ¿Y cómo podría poner más armonía? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que modificar? Entonces nos ponemos las pilas y empezamos a modificar aquello que haya que modificar. Porque los cambios pueden llevar tiempo. No son de la noche a la mañana, estamos todos de acuerdo. Pero tampoco son imposibles. No son imposibles, todo lo contrario. Nosotros tenemos una creencia a veces muy nefasta en nuestras mentes, que es que pensamos que no podemos ser distintos a lo que somos, que no podemos ser mejores, que no podemos cambiar mucho, capaz que un poquito. Esa creencia es una estupidez, es una falacia, es una mentira. Todos podemos cambiar, todos podemos ser mejores de lo que somos. Todos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos muy centrados en el ego, podemos creer o que somos un desastre completo y que no tenemos remedio, o en el otro extremo, podemos creer que somos lo mejor del mundo, somos perfectos y que no hay nadie mejor que nosotros. Entonces no tengo nada que cambiar. Y en ese caso voy a pensar que todos los problemas que hay en mi vida no son mi culpa, son culpa de los otros. Son culpa de todos los demás que no son como yo, que no piensan como yo, que no hacen lo que yo hago. No. Ni una cosa ni la otra. ¿Se entiende? Por favor, es importante entender que cada uno de nosotros, como creadores que somos creadores, somos dioses. Somos dioses. Tenemos que entenderlo de una vez. Tenemos que ir desde hacer un viaje de conciencia, desde el animal humano, que es lo que predomina hoy en la humanidad, hacia el ser humano. Y luego dar otro pasito más del ser humano hacia el superhombre, hacia el Hijo del Hombre en términos de Jesús. Pero cuando yo miro un noticiero y leo, no sé, guerra en Ucrania y entre Ucrania y Rusia, guerra entre Irán e Israel, ataque de acá, ataque terrorista del otro lado, masacre en tal lugar, vino un tipo, agarró una ametralladora, mató 55 personas. Cada vez que uno ve esas cosas, una vez que pasa el horror, uno dice, bueno, ya primero se horroriza, uno digo, ahí está el shock inicial. Bueno, pero no nos quedemos en el shock inicial, en el horror. Digamos, esto es un síntoma, un reflejo claro del caos creciente que hay. Entonces, preguntémonos, ¿cómo puedo yo, cada uno de nosotros, cómo podemos cada uno de nosotros contribuir a que haya más orden y menos caos? Cuando yo veo ataque de Irán a Israel con drones, con lo que pienso es, qué pena que estamos haciendo el camino involutivo y no el evolutivo. Qué pena que en lugar de estar pasando del animal humano hacia el ser humano,
Estamos pasando del animal humano hacia la bestia humana. La bestia humana. Les voy a decir una cosa. El primer nivel evolutivo del ser humano es el animal humano. El animal humano es el hombre, hombre y mujer, no en cuanto a género, el hombre, ¿sí? Como especie humana. Es el hombre que está manejado por su ego, egocéntrico, ególatra, lo que describí recién. Eso es el animal humano. ¿Por qué? Porque es un ser humano que puede hablar, que puede leer, que puede hacer filosofía, ciencia, religión, puede pintar, hacer esculturas, escribir novelas, pero se sigue comportando como un animalito, guiado solamente por quiero tener más de esto y más del otro. El ser humano es más dinero, ¿sí? Quiero más objetos materiales, el sexo y el poder, o sea, dominar a los otros. Lo que hacen los animales, se manejan con su territorio, ¿sí? Con su cría. A cada animal le importa sus cachorros, no le importan los cachorros del resto. Por eso viene un león, encuentra una leona que tiene cachorros de otro macho y el león lo primero que hace es matar a los cachorros para luego aparearse con el león y tener sus hijos. El animal humano es igual al animal, nada más que tiene la capacidad de hablar, de pensar, de escribir, de hacer pinturas y esculturas. Por eso es más grave, ¿no? Pero bueno, es de ahí donde partimos. Salimos del estado de la animalidad y empezamos a construir. Entonces lo primero que tenemos, por definición, en este nivel es esto. Estamos sometidos a los instintos más básicos, al sexo, al poder y al dinero o las posesiones materiales. Ahora, cuando vamos evolucionando un poquitito, haciendo un laburo interior, conociendo las leyes universales, que repito, si no las conocemos no las podemos cumplir, y si no las cumplimos las transgredimos, y si las transgredimos nos va a ir muy mal en la vida, pues generamos desorden creciente en lugar de orden. Bueno, cuando empezamos a conocer esas leyes, a trabajar internamente, a respetar esas leyes naturales, universales, cósmicas, nos vamos corriendo desde el ego hacia un yo más profundo que llamamos el sí mismo o el self. Dejamos de ser egocéntricos de a poquito y nos volvemos self-céntricos, centrados en el nivel del alma. Entonces ahí aparecen virtudes muy importantes, como la compasión, la solidaridad, la empatía. Me importa lo que le pasa al otro, no solo lo que me pasa a mí. Quiero ayudar al otro, porque me importa que también esté bien. No es que me importa solamente estar bien a mí y a mi familia. Quiero que también esté bien ese otro aunque no lo conozca. No quiero que sufra. No lo quiero dañar. Entonces, el altruismo, la solidaridad, el amor, empieza a tomar un matiz mucho más elevado. Sale del lugar solamente del apego, del lugar más básico. Y ahí nace el ser humano. Ahí nace el ser humano. Cuando desarrollamos estas virtudes, es decir, estamos dando un paso adelante en la evolución del animal humano hacia el ser humano. ¿Sí? Nos descentramos del ego, dejamos el apego, la egolatría, el egocentrismo, la soberbia, el orgullo, la vanidad, la avaricia a un lado. Y empieza a surgir el ser humano. Ahora, no termina ahí la evolución. Recién estamos arrancando. Porque a partir de ahí tenemos que dar otro paso importantísimo hacia adelante, que es la construcción, el nacimiento del superhombre, o el hijo del hombre, el hijo de Dios con mayúscula, el ser humano que es consciente de su propia divinidad, de su propia capacidad de crear. Entonces, cuando concientiza la capacidad de crear que tiene, empieza conscientemente a crear su vida. Y por supuesto, en ese estadio, lo que sabemos es que queremos crear una vida armónica, equilibrada, justa, sana,
no tóxica, no enferma, no de padecimiento, una vida de autorrealización, una vida de disfrute, de alegría, de felicidad. Entonces es cuando decimos, bueno, ok, mis palabras son muy poderosas, las voy a cuidar. Mis pensamientos son muy poderosos, los voy a cuidar. Mis emociones o sentimientos son muy importantes, los voy a cuidar. Mis acciones son fundamentales, son lo más importante. Entonces nunca voy a actuar de manera impulsiva, nunca voy a actuar de manera reactiva, porque sé que tiene consecuencias, porque ya me di cuenta que soy un Dios, que soy un creador. ¿Ok? Entonces el nivel del superhombre, del hijo del hombre, es esto. El hombre que es consciente de su divinidad, de su potencialidad creadora, y que empieza a crear consciente y voluntariamente su vida, aportando niveles crecientes de orden, no de caos, de orden, y aportando orden a la vida social. Porque en ese nivel todos hemos entendido, nos corrimos tanto ya del ego, totalmente del ego, hemos entendido de que no podemos ser felices si los demás son infelices. Yo no puedo disfrutar si hay gente que padece. Yo no puedo tener alegría si hay gente que está triste. Cuando entendemos eso, ya estamos en un nivel de evolución impresionante. Logramos lo que llamamos la unión con el Creador en la Kabbalah, el de Bekut. Somos seres en donde hemos entendido finalmente que lo que me pasa a mí le pasa al resto del mundo y lo que le pasa al resto del mundo me pasa a mí. Somos uno. Y finalmente hemos comprendido que la evolución es un mecanismo colectivo, no individual. Mientras una sola persona haya en el mundo sufriendo, yo no puedo ser plenamente feliz. Por más que mi vida me vaya 10 puntos. Es imposible. Si hay una sola persona pobre en el mundo, yo no puedo disfrutar de mi riqueza. Es imposible. Por eso nos dice el Talmud, quien salva a un alma, salva a la humanidad toda. Pero también es verdad que para salvar a la humanidad toda tenemos que salvar cada una de nuestras almas primero. Y nosotros somos salvadores de nosotros mismos. No hay salvadores que vengan de afuera. Nosotros somos nuestros propios salvadores. Y cuando nos rescatamos a nosotros mismos de los abismos, de la oscuridad del egocentrismo, salimos del estado del faraón, el egocentrismo absoluto, entendemos que tenemos que también ayudar a los otros. Porque cuando salvo a otro y ayudo a otro, me ayudo a mí. Y cuando me ayudo a mí, ayudo a otro. Hay una solidaridad absoluta, inherente al universo. Las cosas no están separadas, no existe la separación. Lo más trágico que yo veo cuando cotidianamente veo lo que pasa en el mundo es que observo que del estado de animal humano, como dije antes, no es que estamos pegando un salto hacia el ser humano y luego hacia el superhombre. Veo que hay mucha gente que está involucionando. Está yendo del animal humano hacia la bestia humana. La bestia humana. La bestia, ¿le dice algo el nombre? La bestia. Satán, el diablo, el demonio, la bestia. El 666. Entonces todos los días lo que yo observo me da mucha pena, profunda pena, a nivel del alma, es ver que hay gente que está cayendo a un nivel más bajo de conciencia, que está involucionando. Y al caer en ese nivel más bajo, pasar del animal humano hacia la bestia humana, la oscuridad aumenta, el caos se incrementa, el padecimiento a nivel mundial se eleva. Hay más sufrimiento en el mundo.
Entonces, ustedes me van a decir, y bueno, yo no puedo hacer nada. No, no. Todos podemos hacer mucho. Cada uno de nosotros puede hacer muchísimo. Muchísimo. Más de lo que pensamos. Si entendemos que todos somos uno. Entonces, cuando veo ese nivel de salvajismo en el mundo, lo que debo hacer es preguntarme, ¿en qué estoy contribuyendo yo a ese caos? ¿Y cómo yo puedo contribuir a generar un nivel de orden mayor? Empezando por nuestra vida particular. Empecemos por lo cotidiano, por lo simple. ¿En qué hoy puedo ser mejor que lo que fui ayer? ¿En qué cosa hoy puedo ser mejor y actuar mejor a como lo hice ayer? Y seguramente vamos a encontrar algo. Y si podemos hacer eso, ese pequeño paso, si damos ese pequeño paso y hoy somos mejor de lo que fuimos ayer, vamos a generar orden. En nuestras vidas podemos estar cumpliendo esas leyes universales y vamos a estar poniendo una cuotita de orden en medio del caos mundial. Y si vos y yo hacemos eso, mucha gente hace lo mismo, eso se va a reflejar luego a nivel mundial y va a haber no más guerras, sino más paz. Entonces, todos somos responsables, no culpables, responsables. El punto es asumir la responsabilidad, dejar de pensar que hay un castigo o una recompensa divina, o alguien que va a venir desde afuera y nos va a salvar, un dios, un extraterrestre que viene de no sé qué planeta, de qué galaxia, de qué constelación. Y entender que somos nosotros los que tenemos que hacer ese trabajo. Los que nos estamos hundiendo, llevando al fondo del pozo, somos nosotros mismos. Los que nos podemos sacar de ese abismo y llevarnos hacia la luz, hacia la cima de esa montaña, somos también nosotros mismos. Nadie más. Ahora, desde el ego no podemos. Desde el egoísmo no funciona la cosa. Si yo me quiero salvar yo y joder al de al lado, si yo quiero beneficiarme a costa de que el que está al lado mío pierda, lo que tengo que entender no es que estoy jodiendo al otro, me estoy jodiendo a mí. Aunque no me dé cuenta, aunque no lo sepa. Por eso es importante conocer las leyes cósmicas universales. Repito, si las transgredimos permanentemente, creamos sufrimiento en nuestras vidas todo el tiempo. Así que les pido por favor que pensemos todos juntos en esto, que entendamos que podemos ser mejores y que se hace de a poquito. Con pequeñas acciones cotidianas alcanza y sobra. Si hoy fui mejor que ayer y mañana soy mejor que hoy, con eso es más que suficiente. Pequeños pasos para lograr grandes cosas. Les pido que pensemos en esto, que todos reflexionen y por favor ayúdenme, como les decía al principio, a difundir un poquito. Entonces miren las publicaciones, si les gustan denle like, compártanlas, dejen comentarios. Lo mismo con esto que va a quedar grabado. Esto lo voy a subir ahora apenas terminemos el live. Va a quedar para que lo puedan ver, los que entraron más tarde, los que no pueden estar ahora. Dejen comentarios, por favor. Y de esa manera estamos colaborando para que la información llegue a mucha más gente. Y quién sabe que alguna persona cuando escuche este video, esta grabación, cuando lea un mensajito por ahí, es el inicio de un despertar. Es una pequeña luz que se enciende. Es alguien que puede salir de ese estado de bestia humana y dar un pasito hacia el animal humano. Es alguien que está en el estadio del animal humano y da un pequeño pasito hacia el ser humano. O es alguien que está en el estadio del ser humano y pasa al estadio siguiente del superhumano, del superhombre, del hijo de Dios. Saberse co-creador. Así que todos podemos ayudar. Arranquemos por ayudarnos a nosotros mismos
pero recordemos que en ese ayudarnos a nosotros mismos no tenemos que descuidar al prójimo, porque ahí estamos cayendo sino en la trampa del ego. Entonces deja de funcionar la cosa. Si no ayudo al otro, tampoco me ayudo a mí mismo. Bien. Bueno, les recuerdo que tenemos esta semana, el día jueves, encuentro semanal de meditación. Súmense, los que podamos a meditar una horita todos juntos, por nosotros y por el planeta, por la humanidad, por la conciencia de la humanidad. Así que es importante. Los encuentros de meditación son importantes porque trabajamos con nosotros y también trabajamos por el planeta, por la humanidad, por la conciencia colectiva. Y como expliqué recién, son cosas que no se pueden separar. El ego, en su egoísmo, separa eso, pero la cosa así no funciona. Así que jueves tenemos encuentro de meditación. El miércoles tenemos el seminario sobre Jesús, el cristianismo místico, hermético. ¿Qué quiso decir Jesús en verdad? Con sus palabras, con sus actos. Bueno, todos los miércoles trabajamos sobre este concepto, aprendiendo sobre los mensajes de Jesús y sus palabras y sus acciones. Miércoles. El viernes tenemos 72 nombres de Dios de la Kabbalah. Seguimos trabajando un nombre de Dios cada semana. Herramientas importantísimas para el despertar de la conciencia y para aprender a dominar y a domesticar al ego, para salir de la trampa del egocentrismo. Los 72 nombres de Dios de la Kabbalah fueron creados para salir de la esclavitud del ego, para que el ego se libere de la sombra y la conciencia se mueva a nivel del self, es decir, pasar del estado del pueblo de Israel cautivo en Egipto por el faraón a llegar a la tierra prometida. Justamente de ahí salen los 72 nombres de Dios de la Kabbalah, del Éxodo, del capítulo 14, versículo 19, 20, 21. Y finalmente, antes de cerrar este live, que espero que lo compartan y que me dejen después sus comentarios, a ver qué les pareció, así los puedo leer también y podemos ver, puedo saber qué piensan ustedes acerca de esto, y entre todos nos vamos enriqueciendo. Recuerden, tenemos nuevo curso de Reiki holográfico, formación en Reiki holográfico. Los que quieren aprender un sistema de sanación natural muy profundo como Reiki holográfico, donde trabajamos con hologramas, herramientas muy potentes que combinan esto, el patrón de la creación que hablaba hoy yo, sonidos, colores, formas. Los que quieren aprender y formarse como terapeutas en Reiki holográfico, bueno, vamos a arrancar el día 29, el lunes 29. Se puede hacer en vivo por Zoom o en diferido por YouTube. Escríbanle a Joaco, súmense, y también es una forma de ayudar al resto, ¿no? Si hay más terapeutas, más gente que labura para la luz, estamos también ayudando a que la oscuridad disminuya. Así que es una gran forma de hacer servicio. Bueno, gracias chicos, como siempre, por estar ahí. Y esto queda grabado, nos estamos viendo próximamente. Mañana tenemos curso de Proyecto NIO, el miércoles tenemos curso de Código Merlín. Bien, bueno, gracias a todos, les mando un beso muy grande y nos vemos los próximos días. Chau, chau.